cultos. Pueden ser muy solemnes, muy reverentes adentro. Y no me complaceré en vuestras asambleas, en nuestras reuniones. Si me ofrecierais vuestros holocaustos, fíjense que esta gente quería alabar a Dios, pero Dios no se complacía, dice: yo los aborrezco. ¿Por qué? Si usted le da el contexto, era una nación que hacía injusticia, que agredía al pobre, abusaba de él, hacía muchas cosas, pero dentro del templo era la gente más reverente y más santa. Entonces, hermanos, tenemos una mala concepción cuando creemos que la iglesia está disociada de vivir, está apartada. Nosotros, nuestra vida no puede estar apartada de la iglesia, de nuestra comunidad en Cristo. Primer punto, entonces, la iglesia no es un templo material, ni puedo limitar mi vida cristiana al día del culto o al día del Señor. Hacerlo sería caer en el error del profeta, que el profeta Amós describe. Una iglesia que se reúne, pero que dice: bueno, es que aparte, ¿verdad? Lo de afuera es muy afuera, pero lo de adentro, ahí sí somos reverentes, somos esto. Entonces, la Biblia nos advierte contra esta práctica. Por el contrario, hermano, Jesús le dice a la samaritana, ¿se acuerdan? La hora viene y la hora es. ¿Qué más dice? Cuando ni en este monte, o sea, ni en Jerusalén, o sea, sino ¿dónde? Porque Dios dice: Dios necesita y requiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué creía la samaritana? Que en un monte de Samaria se tenía que adorar exclusivamente a Dios. Entonces el Señor le dice: no, ni el judío, que soy yo judío, ni en Jerusalén ese lugar. Dios quiere adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, el lugar, voy a lo mismo, el lugar en sí, podemos darle una mala interpretación, decir: no, es que yo me congrego el domingo, el día del Señor, es que yo soy fiel y no falto, es raro la vez que falte un culto. Pero el Señor dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Segundo, hermanos, la iglesia, porque vemos lo que la iglesia primero no es. Segundo, la iglesia no es una denominación. Esto es muy frecuente en nosotros, ¿verdad? Que asociamos ser cristiano con ser presbiteriano, o ser cristiano con ser bautista, o ser cristiano con ser pentecostal. No, esto no es así. O sea, no es sinónimo cristiano ni denominación. Ser cristiano, ser iglesia, es algo más profundo que vamos a ver más adelante. Dice: ahora, tenemos nosotros convicciones, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso somos presbiterianos. Creemos que el culto se realiza con orden. Nosotros nos gustan ciertas cosas, por eso estamos aquí, por eso somos presbiterianos. En la forma de gobierno, nosotros creemos en una forma de gobierno que se le llama por pastores, ¿verdad? Por ancianos. Queremos que esa es la interpretación correcta bíblica, que no sea solamente una cabeza, sino sea varias cabezas las que nos gobiernan. Por eso tenemos ancianos, lo que nosotros conocemos exactamente como el consistorio. La Biblia habla de un grupo de ancianos a los cuales respetamos, y la Biblia dice que también honramos porque ellos nos presiden. Pero un punto, mi denominación, otra vez, no me hace un cristiano, ¿verdad? Antes de haber siquiera denominaciones, ya había iglesia. Una pregunta. Nosotros estamos en este año celebrando el 500 aniversario de la Reforma. Esto pasó en 1517. Hago una pregunta: antes de 1517 ya había cristianos, ya había iglesia, por lo cual la denominación no es sinónimo de cristiano. Después de la Reforma nacen los presbiterianos, ¿verdad? Con John Knox, que es el padre de los presbiterianos, se le conoce, es un escocés. Después salieron los bautistas en el mismo siglo, un siglo después salieron los metodistas con Juan Wesley, los pentecostales hasta 1900 con el avivamiento de Azusa en California, en Estados Unidos. Pero antes, pues ya existían cristianos. Entonces, podemos tener el error de creer: no, pues, yo soy presbiteriano y por dentro yo soy cristiano. No es sinónimo. Usted se preguntará, hermanos, entonces, ¿qué es? ¿Perdón, hermano? No, usted pensaba que desde la apóstol Pablo le llamaban los del camino.
Y estamos hablando del año 50, ¿verdad? 40 después de Cristo. Entonces, la iglesia siempre ha existido. De hecho, existió desde el Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Dios siempre ha existido, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios siempre ha existido. Ahora, si la iglesia no es una construcción material solamente, hermanos, si la iglesia no es una denominación, usted se preguntará, bueno, hermanos, entonces, ¿qué es la iglesia? A ver, ¿alguien lo puede decir, hermanos, para usted, qué es la iglesia de Jesucristo? Ya vimos lo que no es. ¿Para usted qué es? Opiniones, ¿verdad? O sea, para hacerlo dinámico. La esposa. ¿Qué más, hermano? La iglesia son los seguidores de la doctrina de Jesucristo. Exacto. Es un punto importante que vamos a ver. El cristiano cree algo. Si una persona no cree lo esencial, pues sentirá muy bonito los domingos, pero no es cristiano. Tenemos que creer algunas cosas, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo resucitó de los muertos, queremos creer en la palabra de Dios como toda suficiencia. Si no creemos eso, no podemos ser cristianos. Pero bueno, punto número 1, lo que la iglesia es. Vamos a ver Hechos 2. Dicen, leí por ahí algo que me pareció muy esclarecedor. Decía, en Hechos 2, usted quiere leer un tratado de eclesiología o de qué es la iglesia, lea Hechos 2. Hechos 2 es un tratado de lo que es la iglesia. Ahora, primeramente la iglesia, hermano, vamos a ver desde el elemento principal, aunque parezca simplista, vamos a ir del menos a más, ¿verdad? El libro de Hechos nos narra que había, el día que desciende el Espíritu Santo, ¿qué había? En el aposento alto, ¿cuántas personas recuerda alguien? En el aposento alto, cuando el Señor les dice que esperen la venida del Espíritu Santo, les dice, eran 120. ¿120 qué? Personas. O sea, primeramente es un grupo de personas. Y luego, si leemos el libro de Hechos con atención, después dice que en el sermón de Pedro se convirtieron, de 120 se convirtieron en el primer sermón de Pedro 3,000. Y luego posteriormente 5,000 en el segundo sermón. 3,000, 120, 3,000, 5,000. O sea, la iglesia, primer elemento, es un grupo de personas. Ahora, ¿qué tiene de peculiar, hermanos, ese grupo de personas? En el mundo hay muchas sociedades civiles, hay grupos de altruismo, de beneficencia, Club de Leones, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe en Cristo? Ahora, ¿qué nos hace distintivo ese grupo? Sabíamos que esto es muy interesante, y los que tienen pluma lo pueden anotar, porque para mí me fue muy esclarecedor. Decía, la palabra iglesia en el griego viene de una palabra que se llama eclesia, o doble K. Eclesia. Y esta palabra, de donde nosotros tomamos la palabra iglesia, tiene dos raíces. Y esto nos deja una enseñanza muy tremenda, porque la primera raíz es ek, de donde sale eclesia. Ek es ser sacado. De nosotros decimos, por decir, viene de la raíz donde nosotros decimos expulsado. Ek, para afuera. Y la segunda es kaleo, que significa ser convocado. Fíjense, entonces la iglesia significa primero ser sacado y luego ser convocado. O sea, la raíz griega de la palabra iglesia quiere decir primero Dios nos saca de un lugar y luego nos convoca a otro lugar. Una pregunta, ¿de dónde cree que primero nos saca el Señor? Del pecado. Juan usa una palabra, no améis al mundo. No nos saca de una manera física, pero sí del corazón. Vamos a ver Hechos 2:40, hermanos. Vamos a estar basándonos mucho en este capítulo. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Vimos que la palabra iglesia primero es ser
sacado. Y el apóstol Pedro les dice: sed salvos de esta perversa. Quiere decir que hay una masa que no ama a Dios, que no le interesa a Dios, que no honra a Dios, pero Dios nos saca de ese grupo que antes estábamos y nos separa. Primero, ¿verdad? Ese prefijo, o sea, primero pues Dios nos saca. Y ahora, ¿a dónde nos convoca? A su pueblo. Esto es lo más glorioso. Primero nos saca, hermanos. El cristiano ya no piensa igual. Es una persona que no anhela lo mismo que anhelaba antes, que no se complacía en lo que se complacía antes. ¿Y que por qué? Porque le ha sido dado un nuevo corazón. Entonces, primero, nos saca y ahora nos junta. Probablemente, hermanos, usted ni yo y muchos de los que están así a su lado no tendríamos ni razón. A lo mejor si yo me topo a la hermana en la calle, o al hermano Daniel, o al hermano René, si no fuera por el llamado que Dios nos hizo, ni nos hubiéramos conocido. Pasamos usted y yo ahí en un centro comercial. Espero que ahora sí me salude, ¿verdad? Si me ven. Eso sí sería grave, ¿verdad? Que nos pasáramos siendo cristianos y nos conocemos y pasamos de largo. Pero Dios también. No, eso sí me ha tocado, porque a veces les digo: Dios bendiga. Es como que charros, ¿verdad? Nada más así, ¿verdad? Decían que eran hermanos de la secreta, ¿verdad? O sea, como policía secreta, que bueno, hermano, ya, ¿verdad? Aquí soy fulanito, ¿verdad? Nomás así y así, ya. Pero eso lamentablemente sí pasa. Pero bueno, entonces, hermanos, la iglesia es sacada y es vuelta a reunir. Nosotros no teníamos sentido a veces en otras circunstancias, a lo mejor por la profesión, por lo que sea, no tendríamos sentido conocerse usted y yo, pero Dios le ha placido que usted y yo nos conozcamos por medio de una causa tan grande que es la fe en el mismo Señor Jesucristo. Entonces, nos une tal vez no una sangre física, pero nos une una sangre del mismísimo Hijo de Dios. Entonces, tenemos que amarnos. Como usted ama también a los de su casa, pues cuanto más algo con los que va a estar eternamente, ¿verdad? Segundo, hermanos. Ahora, ¿cómo se da ese llamamiento? ¿Cómo se da el llamamiento de Dios? Ya vimos que Dios nos llama. Se da por medio de lo que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron este día como 3,000 personas. Así es. Nosotros recibimos la palabra de Dios. Es la diferencia, ¿verdad? Con el mundo no le interesa la palabra de Dios. Nosotros por gracia hemos recibido esa palabra. La iglesia de Cristo recibe la palabra. De hecho dice el Señor Jesús, dijo: el que es mío, mis ovejas oyen mi voz. Usted habla a alguien de Cristo, bueno, sí, está bien. Pero ¿qué nos hace diferentes? Que nosotros sí hemos escuchado la palabra de Dios. Hermanos, no somos una comunidad no perfecta. Eso sí tenemos que tener en cuenta. Nuestros hermanos que están aquí en algún momento puede ser que nos ofendan, que anden de malas, y a veces, pues sí, a todos nos pasa, nos llegamos a ofender. Somos una comunidad no perfecta, pero sí, dice alguien, pero sí sincera. Cometo una falta, pero tengo la sinceridad de decir: hermano, discúlpame, perdóname, me equivoqué. Esa es la diferencia, ¿verdad? Es malo, Roger es malo. Así es. Sí, de hecho, he escuchado la frase y es verdad. Aquí es un hospital. Dijo nuestro Señor Jesucristo: los sanos no tienen necesidad de médico. Nosotros aquí, algunos de edad, tenemos un riñoncito mal, otros el intestino, el corazón, algo está mal, pero por eso venimos, porque buscamos de Dios. El mundo dice: el mundo no viene a la iglesia porque cree que no le necesita. Nosotros estamos aquí porque sabemos nuestra debilidad, cómo tendemos al pecado, hermanos, a veces a la murmuración. Señor, perdóname, a eso venimos. Somos una comunidad de enfermos en recuperación. ¿Verdad? Ahora, Dios le ha hecho, hermanos, este cambio. O sea, Dios nos llama a su pueblo y lo hace por medio de su palabra. Acuérdense, de su palabra. El que no recibe la palabra de Dios,
nacido de nuevo. Por eso, ¿por qué cree que el Señor decía, si alguien te ofende, ve y díselo, ¿verdad? Y si no, llama a 2 testigos. Y si no te escuchan, o sea, cuando tú vas a pedir perdón con 2 testigos, llévalo a la iglesia. Y si no, atiende al consejo de la iglesia, tenlo por publicar. O sea, sácalo de la iglesia. Porque un cristiano sí atiende la exhortación. Por eso dice el Señor, ya la segunda, la tercera, que no quiere ni pedir perdón a la iglesia, pues ya, ¿verdad? No es cristiano. Entonces, no lo tengas aquí, no lo es. Por eso es una situación, pero nosotros sabemos que sí, le fallamos a Dios y escuchamos a lo mejor hasta la tercera, pero le escuchamos, ¿no? Hasta la tercera llamada como en el teatro. Otra característica, Hechos 2:46. Nada más la primera palabra, ¿qué dice? Perseverando. La iglesia es un grupo de gente que ha nacido de nuevo, que atiende la palabra de Dios y que persevera. Vamos a ver 2 ejemplos. Es más, yo no me voy a decir el nombre y usted sé que va a hilar ahí la conexión de la idea. Judas y Pedro. ¿Qué pasó con ellos? Los 2 pecaron, ¿verdad? Y grave. Uno le entregó y el otro le negó. Los 2 estudiaron en el mismo seminario teológico, a los pies del maestro, 3 años y medio. Ni uno, no, bueno, es que pues estudió así, en un instituto así chiquito. No. Estudiaron en el mejor instituto posible sobre la tierra, a los pies del mismo maestro. Los 2 hicieron milagros. Sí. La Biblia dice que los 2 hicieron grandes milagros. Dice, Señor, los demonios se nos sujetan. Eran los 12, o sea, los 2 hacían milagros y prodigios. Pero uno, cuando se equivocó, ¿qué pasó? Se puede decir, Judas. No, ¿sabe qué es eso? Ya no quiero saber más. Y, bueno, yo diría que uno se arrepintió y otro se remordió de su situación. El arrepentimiento nos lleva al Salvador. El remordimiento me deja perdido en la misma circunstancia con la que empecé. Entonces, el cristiano verdadero se va a equivocar, ¿verdad? Somos una comunidad de enfermos en rehabilitación, como Pedro. Pero segundo, el cristiano viene a los pies de Cristo, en arrepentimiento, en fe. Uno se arrepintió. El creyente genuino no está libre de errores, pero al igual que Pedro, persevera. El ejemplo de Pedro es un ejemplo que siempre tenemos que tener en cuenta. Fíjense lo que Pedro, el error no era algo grave, probablemente entregar al maestro sí toda la vida podría llevar esa carga emocional, ¿verdad? El que me amó a mí siendo Dios mismo, Pedro sabía que era Dios mismo, lo entregué a la muerte por un lugar, perdón, lo negué, pero si yo comía con él, etcétera. A veces es muy duro, pero el Espíritu Santo, el creyente es la diferencia, tiene el Espíritu Santo. No probablemente. Él hacía milagros externos, Judas, pero no había nacido de nuevo. Esa fue la diferencia, que tenemos al Espíritu Santo. No quiero entrar en polémica, ¿verdad? Pero me preguntaron a alguien, oye, ¿un elegido que se suicida puede ir al cielo? Es una pregunta. Le digo, mira, no lo sé, pero el Espíritu Santo que remordió a Pedro, que le redargulló, te puede redarguir a ti para no hacer lo que hizo el otro. Tenemos a un maestro, le llaman el maestro silencioso, el pastor silencioso, y todos lo tenemos los que han sido nuevos. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Nos dice, oye, yo lo metí, estás mal, me está enseñando por eso, oye, pídele perdón, la regaste, ese comentario fue hiriente, discúlpate. Es un maestro silencioso que tenemos todos. Pedro lo negó después de que Dios le haya Cristo le dio su mano y le daba las llaves del reino. Bueno, ya fue al final también de su ministerio también, ¿verdad? Entonces fue la parte final del ministerio, pero como dice la hermana, son cosas que mejor no le mueven, ¿verdad? Un creyente
que tiene el Espíritu Santo, en mi opinión, ¿verdad? Dios lo va a librar por medio de su Espíritu Santo. Porque tenemos, o sea, yo menospreciaría la actividad del Espíritu Santo en el creyente, es decir, que me puedo perder. Ahora, segundo, hermanos, en la comunión. Hechos 2. Estamos viendo el pasaje, no se vaya de este pasaje. Perseveraban, ¿qué más? Unos con otros. Unánimes. Estamos hablando de comunión. El unánime nos dice que la iglesia primitiva era una iglesia que tenía una comunión unos con otros. Primera de Juan 3:17. Decía un hermano hace poco, me invitaron a un culto y fui, y el hermano decía algo que me llamó la atención, que es muy común. Dice: mira, hermano, yo cuando era un adolescente, el predicador decía, allá en Veracruz, había una hermana, la más humilde de la iglesia, y no tenía para pagar, era una anciana que no tenía para pagar el gas para hacer de comer en su casa. Y decía un hermanito: hermanos, vamos a orar con nuestra hermana para que el Señor supla su necesidad. ¡Wow! ¡Qué espiritual suena! Vamos a orar por la hermana, vamos a ponerle las manos. Y decía el hermano: hermanos, pero todos los que estaban ahí podíamos hacer el milagro al dar 10, 20, 50, lo que el Señor ponga, 100 pesos para la hermana. Algo que parecía muy espiritual, nos hemos olvidado de que nosotros podemos suplir también la necesidad que a veces tiene nuestro hermano. La iglesia primitiva decía que vendía sus propiedades y se las entregaba a los pies de los apóstoles. Nosotros también a veces podemos suplir alguna necesidad de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero nos olvidamos de hacerlo. No, señor, vamos a orar, hermano. ¿Qué necesita usted? No, hermano, pues ¿verdad? Pues de qué oro por los hermanos, hermano. A veces podemos suplir alguna necesidad de nuestros hermanos y no lo hacemos. La iglesia primitiva tenía esa comunión. Veían unos por los otros. Usted ve por los de su casa, yo se le aseguro que sí. Y a veces nos cuesta por los de la fe, ¿verdad? Como que pues somos muchos y si le damos todos no se nos va a pasar la mano, ¿verdad? Y le rebasa la necesidad del hermano. A veces tenemos ciertas cosas que decimos, no, ¿verdad? Y la iglesia para eso está. ¿Y quién no se separa para los pobres? La gente piensa, ¿verdad? Sí. Hermano, nosotros también tenemos que suplir, ese es el corazón, ¿verdad? El Señor Jesús no solamente venía y les predicaba. ¿Recuerdan cuando estaban en el desierto les dio de comer? No, nada más les dijo la bendición sacerdotal y váyanse a su casa, ¿no? Sabía que tenían necesidad. Ahora, tenemos que perseverar, hermanos, en la doctrina. El cristiano es una carrera donde no basta empezar bien. A veces tenemos proyectos. Empezamos a estudiar algo, empezamos un negocio, un emprendimiento, algo, pero empezamos bien y terminamos mal. El cristiano en pie tiene que empezar bien y terminar bien. Ahora, también en la doctrina es importante, hermanos. Les voy a Colosenses 4:14. ¿Han escuchado de Demas? ¿Alguno ha escuchado de Demas? Vamos a ver primero Colosenses 4:14. No basta empezar bien, hay que terminar bien. Y eso también implica en la doctrina. Nos saluda Lucas, el médico humano y demás. Pablo estaba preso, les escriben los Colosenses, estaba preso probablemente en Éfeso o en Roma. Pero uno de sus ayudantes, de sus servidores, probablemente hasta líder, era un Demas. Fíjense qué tremendo, o sea, era alguien, no, para que esté relatado en las escrituras es porque nos quiere enseñar algo. Entonces dice, nos saluda Lucas, ¿verdad? Y Demas, o sea, pone a la altura de Lucas, el que escribió el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, a
a Demas. Pero ahora vamos a ver cómo terminó Demas. Segunda de Corintios 4:10. Repito, no solo se trata de empezar bien, hay que perseverar en la fe para hasta el final. ¿Es segunda de Timoteo 4:10? No, perdón, me equivoqué. Segunda de Timoteo 4:10. Fíjense qué tremendo. Primero le dice, pues aquí el único que está conmigo es Lucas y Demas, pero después dice Lucas me ha abandonado y se ha apartado hasta de su fe. Demas se ha apartado hasta de la fe. ¿A qué grado? O sea, si esto está en la escritura, es porque nosotros, por más que estemos 3, 30, 40 años en la fe, podemos terminar como Demas. O sea, él se desvió de la fe. Nosotros tenemos que estar firmes, hermanos, en lo que creemos. Bueno, yo nunca dije que Demas era un cristiano verdadero. Parecía que era verdadero. Juan, la primera carta de Juan dice: estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se demostrara que no eran de nosotros. Otra, Mateo. Me gusta que me digan así porque a veces refresco la palabra. Mateo 7. A ver. 7:21. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, o sea, dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, ¿verdad? Hicimos milagros. Ustedes, la Biblia nos dice que los apóstoles como Judas hicieron milagros. Pero eran del Señor. ¿Pero qué dice el Señor? El Señor Jesús no dice: se apartaron de mí. ¿Qué dice el Señor? No dice: estaban adentro pero se apartaron. No, dice: nunca os conocí. Hay que acentuar eso: nunca os conocí. Entonces, puede una persona, hermanos, hacer milagros, hacer grandes prodigios, pero eso no es una certeza de la salvación. La certeza de la salvación radica más en lo que la Biblia habla del fruto del Espíritu. Observe bien que Moisés, cuando va con Faraón, los brujos de Faraón reproducieron el milagro que hizo al principio Moisés. Pero yo le puedo decir con la seguridad que me da la palabra de Dios, que un falso creyente o un falso maestro no puede producir el fruto de Dios en la vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Esas no pueden ser reproducidas, porque solamente el Espíritu Santo las da. Así es. Entonces, escuchando doctrinas y espíritus de demonios, dice también el apóstol. Podemos saber que hay muchas gentes que sí hacen, pero no hacen, los milagros se hacen, no por ellos, porque a lo mejor ellos son falsos, pero están mencionando el nombre del Señor. El nombre del Señor está presente en la necesidad de la persona, y ahí es lo que parece como un milagro, pero no de ellos, sino de Cristo. Puedes obrarlo. Puede Dios estar obrando, a veces lo vemos siempre del lado del falso maestro, pero Dios puede estar obrando más por la misericordia del otro. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios obra a través de la misericordia de aquel, uno tiende a respetar al otro, no te metas, porque mira lo que hace ese varón, todos se van para atrás ahí cuando le ponen, ¿no has visto el video que le ponen saco así? Entonces, hermano, no es lo que uno hace,
es lo que uno es por dentro. Y eso solamente el Espíritu Santo por medio del fruto. Eso no puede ser reproducido por Satanás. Sí, de hecho la Biblia nos dice en Timoteo que el falso maestro, el carácter del falso maestro dice ególatras, amadores de sí mismos. ¿Recuerda ese pasaje? Entonces, puede ser señales tremendas, pero el carácter no lo puede reproducir, solamente el Espíritu Santo. Pero ya no me voy a declarar en ese asunto. Ahora, el partimiento del pan. La iglesia primitiva dio gran relevancia al sacramento del Señor. De hecho, Hechos 2, que nos regresamos a citar, perseverando en la doctrina, dice, comían juntos partiendo el pan en las casas. Esto era muy probable que como el templo, muchos eran judíos y no aceptaban a Cristo como Mesías, pues ellos lo tenían que hacer mucho en las casas. Entonces, pero la iglesia primitiva le dio mucha importancia a la cena del Señor, nosotros también, ¿verdad? Es un momento solemne, pero nosotros a veces hacemos la cena del Señor solamente como un memorial de Cristo, pero la iglesia primitiva no solamente lo hacía como un memorial, sino como una forma de comunión. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ahorita, por cuestiones a lo mejor de nuestros tiempos, una pequeña galleta o pan, ¿verdad? En muchas iglesias, pero la iglesia en el primer siglo eran comidas, era una comida completa, ¿verdad? Lo que hacían, entonces lo hacían para recordar a nuestro Señor Jesús, pero también como una forma de integración o de comunión del cuerpo de Cristo, de unidad, sí, eso. Entonces, el partimiento del pan, a lo mejor nosotros no lo aplicamos literalmente como una forma hacia nuestros hermanos, pero no debe de olvidarse, esa comunión estuvo presente en el primer siglo, ¿verdad? Que esa era la idea, que se vea una integración entre el cuerpo de Cristo. Segundo, dice, con alegría y sencillez de corazón lo hacían. Hechos 2:46. La iglesia de Cristo es una iglesia con alegría y sencillez de corazón. Esa es una característica de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia debería ser la característica principal de la iglesia, la alegría. No hay una noticia en el mundo más grande que la iglesia reconoce y proclama, que es esperanza para toda la eternidad, perdón de sus pecados, vida eterna y un futuro glorioso. Entonces la iglesia sabía eso y era una iglesia alegre. Y a la vez dice, y con sencillez de corazón. La iglesia tiene esas dos características. La iglesia es una comunidad alegre, pero a la vez no es esa alegría como de relajo, ¿verdad? No, es una alegría, pero a la vez una alegría que transmite sencillez. ¿Por qué? ¿Por qué crees, bro? La comunidad cristiana debe ser una comunidad alegre por lo que Cristo hizo por ella, pero sencilla, porque saben que todo lo que les espera, el glorioso futuro que tendrá la iglesia, no es por mérito propio. Al entender esto, ¿verdad? Sencillez. Yo digo, mi hermano, yo no soy más grande que mi hermano. Cuando entramos en esta iglesia, el que gana 50,000 al mes y el que gana 5,000, eso queda fuera. Somos una comunidad de redimidos por Dios. Entonces, eso nos da esa sencillez de que lo que somos es por Él y no por usted, ni por mí. Entonces, eso a la iglesia le llevaba la sencillez. Amén. Entonces, la iglesia es una iglesia sencilla porque sabe que no hay mérito suyo para su salvación. Todo descansa en la obra y en la gracia de su Salvador. Por último, la iglesia, ¿qué hacía? Decía 47. Alabando a Dios. Ahora, la alabanza no solamente es un acto externo, ¿verdad? De abrir nuestros labios, no, sino se refiere a una actitud también. Es otro, dice aquí note, nuestro pecado le fue cargado a otro. La justicia de otro nos fue dada a nosotros. Ese otro es el mismo Hijo de Dios.
Esto causa en el creyente un santo asombro, hermano. Si no causa un santo asombro, pues yo no sé, ¿verdad?, que nos va a causar un asombro para alabar a Dios. Cuando yo me veo a mí mismo y veo lo que Dios me da, me tiene que dar asombrado. Eso, Señor, si yo la Biblia me dice que yo merecía la muerte, el infierno, y tú me haces de tu familia, me adoptas. Eso es la inclinación del creyente, debe estar en un corazón que se regocija y alaba a Dios. Ahora, hermano, ¿por qué a veces estas verdades nos pueden causar impasibilidad, ¿verdad?, o indiferencia? ¿Cuál será la razón? Que la iglesia hoy ya no se goza. Cuando contamos la obra de Cristo, parece que estamos hablando de otra historia, de historia universal. Parece que estamos en un aula. Otra razón. ¿Por qué nuestros corazones, cuando nuestro pastor Amparada habla esas verdades del Evangelio, nosotros así como eso vimos también, ¿verdad? En la predicación le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso: ¿has dejado tu primer amor? ¿Por cuánto? ¿Qué más le dice? Vuélvete y arrepiéntete, le dice a la iglesia. Entonces es un pecado. Si le dice arrepiéntete, es porque dejar de gozarnos también es un pecado. O sea, a veces creemos que es algo como neutral, ¿verdad? No, el pecado es fornicar. No, el pecado es adulterar. Pero también es un pecado el dejar de asombrarse y de gozarse por lo que el Salvador hizo por nosotros. Por eso le dice a la iglesia: ¿has dejado tu primer amor? Arrepiéntete. Probablemente la iglesia de Éfeso no había caído en grandes pecados, ¿verdad?, ni en apostasía, no había tomado doctrinas erróneas, pero había dejado de adorar a su Salvador, de tener ese primer amor. Entonces le dice el Señor: arrepiéntete, o te quito tu candelabro, le dice, ¿verdad? Ahora, bueno, hermanos, esta es la iglesia, lo que es la iglesia. ¿Alguien me puede decir? No traigo chocolates de esta vez, la hermana siempre me pide. A ver, ¿sí, hermano? Por su preciosa sangre, por el Espíritu de Dios en estos momentos, ¿verdad?, que siempre Dios nos mueve, ¿verdad?, nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermanos, porque yo siento mucho amor, ¿verdad?, no tanto por mi familia, también por los de afuera, porque acabo de creer en esto, hermanos. Me explico por qué. Porque cada que yo salgo, que es un plan de Dios. ¿Por qué salgo con mi familia? ¿Por qué? Porque siempre Dios me pone una persona. ¿Por qué? Porque tiene necesidad y tiene sed de Dios. Esta también es una de las razones, ¿verdad?, por las que Dios nos constituyó iglesia, es para ir hacia los otros perdidos, ¿verdad?, para transmitir su gloria. Entonces yo compartí esto, hermano. Le hablé y le dije, buenas tardes. Entonces yo traigo folletito, un folletito, entonces empiezo a platicar con ella. Le digo: eres incompartida, tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres salva. Por gracia, le dije yo: sí. Y entonces ella dice: sí, dice, yo vengo de Brasil, dice, yo ya me congregué, dice, duré cuántos años, pero ya pues no me gustó, dice, porque yo veía muchos defectos en los hermanos, como que faltaba mucho amor, muchas diferencias. Entonces yo le dije: mira, no te puedo hablar de lo que Dios quiere. Uno cuando se congrega, uno no pone la mirada de nuestros santísimos hermanos, ni nuestras hermanas, ni nuestro pastor, uno pone la mirada en Dios, que estaría bien. Muy bien, hermano. ¿Alguien más que desee? Vamos a hacer una pregunta nada más. A ver, algunas características de la iglesia de Cristo. Nada más con dos me voy contento de la casa, ¿verdad? De lo que hemos visto, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? Que la hemos aprendido. Dígame una característica. Persevera. Persevera. La iglesia de Cristo no se queda, no será quedará a la mitad. Por la gracia de Dios, perseverará en medio de las dificultades,
y de las luchas. ¿Qué más? Otra. Unánimes. La iglesia de Cristo nace de nuevo, tiene un nuevo corazón, nuevas emociones, nuevos anhelos, digamos hasta nuevos temores, que sería ofender a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Alguien más? La palabra. Guarda su palabra. Alaba. Tiene humildad y no, me voy a comer más alegre ahora más. Ya, sí. ¿Cuál es, hermano? ¿Perdón? Adora. La palabra de Dios es una iglesia que adora a nuestro Dios. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie para alabar al Señor. Que esta palabra nos ayude a volver a lo que la iglesia primitiva hacía, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva no es una enseñanza simplemente para decirnos qué lindo era la iglesia primitiva, sino es para volver, como dice el hermano, a las primeras obras, que es la iglesia del primer siglo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, porque nos has, Señor, redimido, nos has separado para tu gloria, para hacernos pueblo tuyo, nos has llamado, Padre, por medio de tu palabra, para perseverar, para tener un corazón alegre, Señor, ser sencillo, tener una comunión unos con otros y alabar tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que cada una de estas cosas las podamos experimentar, podamos crecer, Señor, en cada una de ellas. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé, nos redarguya, para, Señor, volver a las primeras obras. Gracias, te rogamos que nos lleves con bien hacia nuestros destinos, que nos guardes, que nos protejas, y que, Padre, el próximo domingo volvamos, Señor, con esa alegría, con esa sencillez, a alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.